UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a todos a la videolección dedicada a la educación del antiguo pueblo hebreo. Mi nombre es Daniel Casado Rigalt, doctor en Historia de la Arqueología, y en el siguiente capítulo nos acercaremos a un pueblo cuya antigua cultura puede ser reconstruida a partir de las fuentes literarias y el legado arqueológico. El antiguo pueblo de Israel, del cual tenemos noticia en el siglo X a.C., tuvo a Jerusalén como ciudad de referencia y a sirios y a persas como invasores de su territorio. La esencia hebrea, también llamada semita o judía, a pesar de la presencia o injerencia de otros pueblos, se mantuvo durante siglos hasta configurar un carácter y rasgos genuinos. Aunque no haya tenido reconocimiento jurídico y político hasta mayo de 1948, con la creación del Estado moderno de Israel, el pueblo hebreo siempre se ha caracterizado por el hermetismo de sus tradiciones, así como su inconfundible personalidad cultural y personalidad religiosa. Echemos la vista atrás para indagar en los orígenes del pueblo hebreo. Según la Biblia, el primer semita de la historia, el patriarca del pueblo hebreo, fue Abraham, que vivió en el año 2000 a.C. Abraham, natural de la ciudad caldea de Ur, es considerado como el elegido, el señalado por Dios, por Yahvé, para guiar al pueblo hebreo en la tierra de Canaán. Esta teofanía tuvo lugar cuando Abraham tenía 75 años y se considera el arranque histórico del pueblo hebreo y el origen del monoteísmo judío en un contexto de politeísmo generalizado. Tras su establecimiento en Canaán, Abraham y las generaciones que le precedieron quedaron expuestas a los vaivenes geopolíticos de la zona de Próximo Oriente. Entre los siglos XVIII y XIII a.C., los hebreos sufrieron la opresión egipcia y fue entonces cuando entró en escena Moisés, símbolo del éxodo hebreo al Sinaí tras la expulsión de Egipto en el siglo XIII a.C. En los 2 siglos siguientes se produjo la dispersión y fragmentación de las tribus hebreas hasta la restauración de la unidad nacional y el inicio del periodo monárquico en los siglos X y XI a.C., en el que destacaron los reyes Saúl, David y Salomón. Nuevas convulsiones étnicas y geopolíticas sumieron al pueblo israelita en la disgregación y la escisión. Sobrevinieron entonces la dominación asiria, un nuevo exilio, la esclavitud y una nueva restauración cuando el rey persa Ciro autorizó a los israelitas a regresar a su patria y reedificar el templo en el siglo VI a.C. Fueron tiempos de una cierta armonía, a la que siguió el periodo griego y la tolerancia religiosa de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Tras la muerte del militar macedonio, los judíos entraron en la órbita de los Ptolomeos, considerados los herederos del territorio egipcio, pero a las puertas del siglo II a.C. también sufrieron persecuciones de la mano de Antíoco IV Epifanes en territorio seleucida, lo que sería la actual Palestina. Con el advenimiento de la época romana, en el siglo I a.C., el pueblo judío llegó a conservar su independencia, pero se trataba de una independencia ilusoria o relativa. De hecho, en tiempos de Tito se produjo la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Hablamos del año 70 después de Cristo. Esta fue, hasta el cambio de era, la trayectoria de un pueblo cuyo destino ha ido siempre unida al desencuentro, el exilio o la expulsión. Quizás la coyuntura histórica ha acabado condicionando la mentalidad y la conducta de sus gentes. Uno de los rasgos definitorios del pueblo hebreo es su concepción teocéntrica del mundo, así como su tendencia a la segregación, su difícil convivencia con otras confesiones religiosas. La doctrina judía implica la aceptación de que el ser humano es una criatura de Dios, un hijo adoptivo. De ahí ese respeto reverencial, esa pleitesía que debe profesarse al Dios único. La antropología bíblica contempla también el pecado original como condicionante de la naturaleza humana. Ese pecado original explica la condición humana tras la ruptura con Dios. Es el culpable de la muerte, el dolor, el sufrimiento, la ignorancia. En definitiva, la entrada del mal en el mundo. Pero también sobre este mal
se edifica la posibilidad de reconquistar el bien perdido, de albergar la esperanza mesiánica. En la antropología bíblica se plantea también la confrontación entre carne, concebida como un elemento humano, una dimensión quebradiza del hombre pecador, y espíritu, que equivaldría a un elemento divino. Otro de los rasgos genuinos del pueblo hebreo y de la antropología bíblica es la conciencia del éxodo, de la peregrinación. Para el judío existe una patria definitiva, una aspiración vital que mueve y condiciona su existencia. En términos educativos, el pueblo judío cimentó sus códigos pedagógicos sobre varios conceptos, cuya traducción no es exacta, que aparecen en el Antiguo Testamento. Hablamos de Jorá, que es instruir, Torá, que es enseñar, Moré, que es maestro, Yasar, que es castigar, y Musar, que es disciplina. Dios es el garante principal de la educación hebrea y la ejecuta a través de la ley. Esa pedagogía de corte divino y connotación moral es esencialmente normativa y se basa en medidas correctivas. También cabe remarcar una cierta influencia de la cultura helenística, más técnica y de cariz intelectual, sobre la educación judía, aunque el objetivo esencial de la educación hebrea es la santidad, la transformación del hombre carnal en hombre espiritual a través de la voluntad de Dios, de Yahvé, por medio de la alianza sellada con él. La educación hebrea cuenta con la Biblia como depósito doctrinal de carácter sagrado y revelado por el Dios mismo o a través de intermediarios como por ejemplo Moisés y otros profetas. La Biblia contiene leyes, costumbres y tradiciones que deben ser transmitidas de generación en generación, de forma que el canon bíblico es la norma de referencia y parte de la identidad del pueblo hebreo. De los 24 libros que forman la Biblia, cabe distinguir 3 grupos. Torá, ley, que a su vez se compone de 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los escritos de los primeros profetas, Nebim, entre ellos los de Josué, Samuel, Isaías, Jeremías o Ezequiel, y finalmente las restantes escrituras, Ketubim, que incluyen 11 libros, como los Salmos, Proverbios, Libro de Job, Cantar de los Cantares, Libro de Ruth, libros de Esther, Daniel o Esdras, Nehemías. Si por algo destaca la cultura judía es por su religiosidad, una constante, siempre presente en todos los órdenes de la vida. Por eso la educación no se entiende sin la aplicación de la ley, la Torá, como reconoce el historiador judío por excelencia de la antigüedad, que es Flavio Josefo. Decía, cualquiera de nosotros al que le pregunten las leyes, las dirá todas con más facilidad que su propio nombre. Otra fuente sobre la que se asienta la educación hebrea es la literatura sapiencial o didáctica contenida en salmos, también en proverbios o en libros de profetas como Job, Ruth, Esther o Daniel, además de otras fuentes como el Cantar de los Cantares, las Lamentaciones, el Libro de la Sabiduría o el Eclesiastés. Toda esta literatura fue empleada en la escuela como base de la enseñanza oral. Al canon bíblico hay que añadir el Talmud, que contiene tradiciones, doctrinas, normas cívicas y ceremonias hebreas. Es considerada por el judaísmo como la tradición oral, mientras que la Torá se considera la tradición escrita. El Talmud es el resultado de las discusiones rabínicas, especialmente rabinos de Jerusalén y de Babilonia, sobre legislación judía a lo largo de los siglos. En la religión judía, Dios ejerce de maestro supremo. Él es quien dirige su sabiduría a los hombres para trasladarles todos los bienes y lo hace como lo haría un profeta o un doctor, utilizando el lenguaje y los recursos didácticos humanos. La sabiduría humana es considerada como el bien supremo del ser humano. Se concibe como una cualidad obtenida de la educación, el esfuerzo personal y la experiencia, y que se desdobla en una dimensión intelectual y una dimensión moral. La sabiduría bíblica tiene como antítesis no solo la ignorancia, sino también la insensatez, la necedad y la maldad. El sabio se identifica además con el consejero prudente, el erudito,
el que conoce el arte de la lectura y la escritura y el que es capaz de conocer la ley al detalle. De hecho, muchas veces son estos mismos sabios los que desempeñan funciones en el gobierno, formando parte de esa élite que orienta y que dirige a un pueblo. En cuanto a la función del educador en la antigua cultura hebrea, cabe decir que el padre de familia es el principal responsable de la educación de los hijos, el que cubre una triple función de jefe, educador y sacerdote. Eso incluye transmitir el legado religioso del pasado nacional y los preceptos de la ley divina. El padre asume la instrucción de los hijos pequeños en los conocimientos elementales, las costumbres, incluidos los hechos memorables de la patria hebrea, y la conducta moral, pero es la madre, o bien la nodriza, la encargada de dirigir la educación en los primeros años de vida hasta la adolescencia, el momento en el que el niño pasa al cuidado del padre que le orientará a los hijos varones hacia el aprendizaje de un oficio. El papel educativo del padre explica que el sacerdote sea llamado padre de forma genérica en la actualidad. Respecto a la educación de las hijas, esta es competencia de la madre, que le enseña las labores propias de la casa y el oficio de esposa. El libro de los Proverbios llega a decir: se viste de fuerza y dignidad, abre su boca con sabiduría, lección de amor hay en su lengua, está atenta a la mercha de la casa. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer inteligente, esa será alabada. En líneas generales, el rol femenino, en términos educativos, es secundario respecto al hombre. Capítulo distinto es el relativo a la enseñanza religiosa. Los sacerdotes asumían la responsabilidad de instruir al pueblo sobre los preceptos de la ley, además de las funciones asociadas al culto religioso y la administración de los bienes del templo. Con el paso del tiempo, la enseñanza e interpretación de las leyes recayó sobre la figura del levita, una figura religiosa de rango inferior al sacerdote que procede del término hebreo Leví, uno de los hijos de Jacob, patriarca del pueblo judío, que transmitía sus enseñanzas en las fiestas celebradas en santuarios o en el propio templo de Jerusalén. En la transmisión de conocimientos y tradiciones hebreas fue fundamental también la figura del profeta, una especie de intermediario entre la divinidad, Yahvé, y el pueblo. Un representante, un intérprete, un anunciador en definitiva. Los profetas desempeñaron una importante función a nivel religioso y pedagógico. Cuando los profetas desaparecieron, la dirección de la comunidad del pueblo de Israel recayó sobre sacerdotes y sabios, sabios que fueron conocidos como rabinos, y que aglutinaban además la función de escribas, maestros y doctores de la ley. La dimensión del rabino era más amplia, más mundana, a diferencia del profeta, que era una figura del ámbito estrictamente religioso. Al diluirse la figura del profeta, fue el sabio, el rabino, el que asumió la interpretación de las Sagradas Escrituras a partir del siglo VIII a.C. Estos rabinos, que ejercían de escribas y maestros, pertenecían casi todos a la secta de los fariseos y en sus escuelas congregaban a discípulos en las reuniones de los ancianos, en plazas, a las puertas de las ciudades o en el mismo templo. Una vez más, la enseñanza como faceta inseparable de la religión. En líneas generales, la relación maestro-discípulo se asimilaba a la relación padre-hijo. Es decir, la veneración y la obligación hacia el padre eran un común denominador. En ocasiones se equiparaba a los servicios que un esclavo prestaba a su amo. Le llevaba las sandalias, le despejaba el camino o guiaba al asno en el que iba montado. En cuanto al sistema pedagógico, se estilaba la enseñanza oral. El maestro conducía las clases y el alto nivel de participación del alumno, que preguntaba con cierta frecuencia, era y es uno de los rasgos característicos de la educación hebrea. En el apartado de instituciones educativas, la familia se reveló como el ámbito primero, a las que hay que sumar la escuela y la sinagoga, obviamente. La trayectoria histórica del pueblo de Israel tuvo un punto de inflexión que condicionó su idiosincrasia.
Hablamos del exilio en Babilonia en tiempos de Nabucodonosor, allá por el siglo VI a.C. 50 años de dificultades que hicieron rebrotar las predicaciones de profetas como Isaías o Jeremías, pero que también sirvieron como mestizaje o intercambio con una cultura tan pujante como la Babilonia. Una de las influencias más apreciables fue el auge de las letras y el impulso de la educación escolar hebrea. El didactismo hebreo se vio alentado por el empuje cultural babilonio y así fue como nació la sinagoga, el centro de instrucción y formación religiosa por antonomasia en el mundo hebreo. Su origen data de estos momentos. La sinagoga dispensó una instrucción sistemática tanto a hombres como a mujeres y en su seno se desarrollaron el colegio de los escribas y la escuela elemental. Además, la sinagoga también fue el escenario de tribunales y en su interior se expusieron y discutieron asuntos relacionados con la ley. La importancia de las sinagogas como centro de agitación cultural y pedagógica fue más allá del ámbito estrictamente judío. En los primeros momentos del cristianismo sirvió como escenario de difusión de la doctrina cristiana, como muestra el hecho de que San Pablo predicara en las sinagogas de la diáspora, donde se iniciaba la evangelización. En lo que afecta al ámbito estrictamente escolar, conviene recordar que la escuela solía tener su sede en la misma sinagoga o en un edificio anexo, y el maestro era un escriba, conocido como sofer, que contaba con el apoyo del Hasán. Los judíos concedieron una relevancia considerable a las escuelas y se marcaron como algo prioritario la escolaridad obligatoria. En una sociedad más sólida, algo en lo que habitualmente incide su historiador de referencia, hablamos de Flavio Josefo. La enseñanza era exclusivamente familiar hasta el citado exilio babilonio del siglo VI a.C. La existencia de la escuela está avalada por excavaciones arqueológicas en las que se han documentado escritorios, bancos, etc. Como institución, la escuela data de antes del cambio de era, y si atendemos a los textos del Antiguo Testamento, comprende 3 niveles de enseñanza. La elemental, destinada a niños a partir de 6 años, que incluía 2 ciclos, el Bet Sefer o Casa del Libro, dedicado al aprendizaje del alfabeto y la lectura, y el Bet Talmud o Casa de la Instrucción, dedicado al aprendizaje de la Torá oral mediante la memorización de los pasajes esenciales de la ley. El nivel medio, equivalente a la enseñanza secundaria actual, para jóvenes de en torno a 16-17 años que estudiaban la Mishnah o ley judía oral. Y luego el nivel superior, o Bet Midrash, dirigido a la alta investigación y a la enseñanza religiosa. Formaba rabinos o maestros de la ley que estudiaban la Midrash o compilación de enseñanzas y que data del siglo VI a.C., es la más antigua de los 3 niveles. Subrayemos una efemérides, año 64, cuando el sumo sacerdote Joshua ben Gamala dispuso la creación obligada de escuelas para niños de 6 a 7 años en todas las ciudades de Palestina. Incluso llama la atención un edicto según el cual las ciudades que eran atravesadas por ríos difíciles de remontar deberían tener 2 escuelas elementales en vez de una, y otra normativa según la cual la sinagoga podía ejercer de escenario escolar cuando las ciudades no podían permitirse la construcción de otro edificio. La escuela secundaria, por su parte, data del año 75, cuando fue creada por Simeón ben Sheta, en una de las recopilaciones de contenido ético de los rabinos, conocido como Pirkei Avot. Se citan los grados de instrucción del alumno. Dice que el alumno comenzará los estudios sagrados a los 5 años para dedicarse al estudio de la tradición a los 10 años. A los 13 deben conocerse ya y cumplir los mandamientos de Yahvé, y a los 15 deben perfeccionarse los estudios. Durante el proceso de instrucción, el alumno abordaba 3 disciplinas: mandamientos, leyes y preceptos, de la que se desgajaban materias tan universales como las matemáticas, las ciencias físico-naturales, la medicina, la astronomía y la arquitectura. Después, la historia del pueblo de Israel y, por último, la sabiduría. Es decir, todos aquellos conocimientos prácticos antepuestos a valores negativos como la necedad, la locura
o la carencia de instrucción. Una de las constantes culturales del pueblo hebreo era el uso corriente de la escritura desde época antigua, como el propio Deuteronomio prescribe en uno de sus pasajes. Queden grabadas en tu corazón estas palabras, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Una prueba evidente de la generalización y el conocimiento de la escritura en la sociedad hebrea, aunque la enseñanza fuera mayoritariamente oral. Hasta aquí el capítulo correspondiente a la educación en el pueblo hebreo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.